Un saludo a toda la audiencia de este podcast de Sintramunicipio de Jumbo, a todos los que hasta ahora nos ven y se van sumando poco a poco a este canal de YouTube. Les damos la bienvenida a todos ustedes, como le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro compañero Eddie Lenis Martínez, quien es un dirigente sindical nacional de el sindicato Sutimac. Eddie, bienvenido a este espacio de podcast de Sintramunicipio de Jumbo. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante, a la audiencia en este momento que nos escucha y que atentamente va a estar muy pendiente de lo que sucede en Cementos Argos. Bien, justamente hablando de lo que sucede en Cementos Argos, hemos invitado a Eddie porque justamente hay una situación que queremos, pues hemos conocido algunos dirigentes a nivel nacional, pero que es lo que ha dado origen a este programa el día de hoy, que consiste en la persecución al fuero sindical de algunos compañeros del sindicato de Sutimac. Entonces, Eddie, por favor, explícanos qué es lo que está sucediendo con ustedes. Bueno, compañeros y compañeras, en Cementos Argos se ha venido presentando una situación muy compleja desde el punto de vista de las relaciones laborales, especialmente frente a lo que tiene que ver con la persecución sindical, la libertad de asociación y sobre todo la libertad que tenemos los dirigentes sindicales de informar y ser informados. Frente a esto, nuestra organización sindical tiene una historia muy larga de luchas, pero igualmente ha utilizado los espacios de la organización para informar constantemente a los trabajadores sobre lo que sucede al interior de las plantas, como de lo que sucede a nivel laboral frente al país. Con respecto a esto, nuestra organización sindical el día 29 de mayo y 30 de mayo decide hacer unos informes en las diferentes plantas, tratando de generar pedagogía frente a lo que tiene que ver con el hundimiento de la reforma laboral, la consulta popular, los despidos que se vienen dando en Cementos Argos en todas las plantas. Entonces, arrancamos con un proceso tan importante de informar a los trabajadores. Nosotros, como Sutimac, y atendiendo también a la circular 0061 del Ministerio del Trabajo y del Gobierno, donde planteaba las garantías para que los trabajadores pudiéramos movilizarnos, pudiéramos hacer informes pedagógicos, pero igualmente pudiéramos participar en las actividades en defensa de la reforma laboral. A raíz de esto, a nosotros nos correspondió, en el caso personal, como presidente nacional de Sutimac, hacer un informe en la planta de Sogamoso, un informe abierto en la parte externa de la planta, donde explicamos detalladamente estos elementos tan importantes para los trabajadores como para la sociedad en general. E igualmente, después de haber hecho estos informes que fueron totalmente pacíficos, como normalmente lo hacemos como organización sindical, y respetando todos los derechos de los trabajadores a escuchar o no a escuchar y a que ingresen los trabajadores a trabajar, los que no quieran escuchar, no hay ningún problema. Eso para nosotros no es ningún inconveniente. A raíz de estos informes que hicimos de manera pacífica, pues la empresa nos llama a una diligencia de descargos, nos escucha en una diligencia de descargos, donde los cargos formulados no son claros ni son objetivos. Entonces, la empresa nos escucha en esta diligencia de descargos y se entiende desde el punto de vista del llamado a los cargos formulados, que es algo sistemático, algo que ya viene planeado desde antes y que su objetivo principal es la persecución sindical. Esto lo vemos claramente cuando leemos los cargos formulados y especialmente el informe de Fortos, que es la empresa privada de Argos en la planta de Sogamoso y en todas las plantas donde hicimos los informes, donde prácticamente ellos cierran las porterías, bloquean las porterías, porque ellos son los que tienen el control de las porterías, y desde una forma muy planificada empiezan a tomar fotos, videos a las personas que participábamos de este importante informe. Y luego levantan unos cargos donde cosas tan aberrantes que nos devuelven como a épocas muy complejas del movimiento sindical y que todavía aún se vive y que tiene que ver con fortalecer unos canales de denuncia y de
reportes anónimos para hacerle seguimiento a los dirigentes sindicales que hacen al interior de la planta o fuera de la planta. Eso es lo más preocupante porque pone en un acto de inseguridad al dirigente sindical, máxime cuando somos declarados como sujetos como víctimas del conflicto que vive Colombia, especialmente por la estigmatización de las grandes empresas en contra del movimiento sindical. Es ahí donde nos llaman a descargos, donde nos individualizan, donde nos perfilan y hacen unos listados donde aparecemos nosotros, y sobre la base de ese informe que levanta Fortos, pues sencillamente nos llaman a descargos y nos despiden con justa causa en suspenso, mientras le solicitan a un juez de la República levantar los fueros de 9 dirigentes de Sutimá Sogamoso y el dirigente nacional o presidente nacional de Sutimá, que soy yo. Eso es el objetivo de la compañía: golpear la organización sindical, golpear a Sutimá como una organización consecuente, como una organización clasista, que lógicamente no solamente juega el papel reivindicativo y de defensa de los derechos de los trabajadores, tal como lo establece los convenios internacionales, como la normatividad en este país. Entonces, nosotros siempre nos hemos acogido a esos procesos tan importantes, pero hemos jugado sobre la base de la norma, de la ley, tanto nacional como internacional. Nunca hemos estado por fuera de ella. Y hay que agregar ahí que todos estos derechos hacen parte del bloque de constitucionalidad que protege pues a los trabajadores y en este caso pues a los dirigentes sindicales como tú, Eddie. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco allí porque yo hago parte de una escuela sindical que es la nueva escuela popular NEPO, y allí se ha traído o se retrotrae un elemento que se ha vuelto característico en Colombia, que antes, hasta hace unos años, no ocurría, que es el levantamiento de los fueros para el despido de los dirigentes y sobre todo de los compañeros, obviamente, de las juntas directivas, tanto juntas directivas nacionales como seccionales. Esto también ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Fenaltrance Valle, donde en su momento, eso ocurrió hace unos 6 o 7 años, donde le levantan el fuero al presidente de la subdirectiva Fenaltrance Valle con el propósito de despedirlo, el compañero Yelvi Ramírez. Entonces, desde entonces, no solamente con el caso de este compañero, sino otros compañeros que han sufrido o han tenido que afrontar esta misma situación simplemente por defender los derechos de los trabajadores, o como en el caso de ustedes, hacer algo tan elemental, llamémoslo así, que es la pedagogía con los trabajadores sobre las reformas sociales, que es un derecho de cualquier ciudadano colombiano, más que de un compañero sindicalista. Es un derecho de todos conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está definiendo en el Congreso de la República y qué es lo que se está discutiendo desde hace unos años, desde que inició este gobierno del cambio, en el Congreso, respecto a los trabajadores y a la ciudadanía en general, porque estamos hablando no solamente de la reforma laboral, sino la reforma pensional, la reforma a la salud, y obviamente eso es de interés de los trabajadores, y en ese sentido, siendo interés de los trabajadores, pues surge la intención de las juntas directivas y la necesidad de las juntas directivas de hacer pedagogía, y no hay otra herramienta en el caso de los sindicatos como ustedes, que es de pronto abordar a los compañeros a la entrada de las plantas de trabajo sin impedir, porque eso no implica impedir el normal desarrollo de las actividades laborales de estos compañeros. Yo quisiera que ampliaras esa parte, o sea, ustedes estaban haciendo la pedagogía, esto impedía el normal desarrollo. Aclara esa parte para que quienes nos escuchan lo tengan todos esos elementos muy claros
para bien de lo que estamos discutiendo y lo que estamos abordando el día de hoy, Eddie. Sí, lo que decíamos anteriormente es que la empresa hace un montaje a través de la seguridad privada donde bloquea los ingresos de los trabajadores. Nosotros en ningún momento bloqueamos los ingresos de los trabajadores. Eso lo esgrime la compañía desde el punto de vista de los cargos, que nosotros bloqueamos no solamente la entrada de los trabajadores, sino que bloqueamos también las vías principales, cuando eso no es cierto. En ningún momento sucede eso. Nosotros sencillamente damos un informe de manera rápida, ejerciendo esa libertad de expresión, esa libertad de entregarle idea a los trabajadores dentro de una democracia sindical, dentro de lo que nosotros denominamos como la apertura y la transparencia de una organización sindical, para que entienda a qué nos estamos enfrentando a nivel de país desde el punto de vista de las reformas sociales, sino también a nivel interno de las empresas. Porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Yo considero que se ha exacerbado en este momento en el gobierno del cambio como una respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento con respecto a la discusión de la reforma laboral. Ahí se estaba profundizando algunos elementos desde el punto de vista de la diferencia que existía entre las empresas y el gobierno, porque recuerden que las empresas estaban en contra de la reforma laboral o están en contra de la reforma laboral, y muchas de ellas expresaron de que generalmente el plan B que tenían en caso de aprobarse la reforma laboral eran los despidos. Entonces, esto como que va atado y me parece que es preocupante porque no se trata de que los trabajadores no ingresaran a cumplir sus funciones. Sí, los trabajadores ingresaron a cumplir sus funciones y no hubo ningún dato diferente a ese día de que realmente cumplieron con sus funciones. Entonces, la empresa, como te decía, es una respuesta a los cambios que se vienen desarrollando desde el punto de vista de las reformas sociales. Y entonces se empieza a despedir no solamente a los trabajadores afiliados a Sutimá, sino también a los dirigentes con los levantamientos de fuero y esa protección especial que tenemos todos los dirigentes. Sí, de todas formas, esto también atenta, lo que está haciendo la empresa en este momento atenta contra la libertad sindical, y eso nos hace, pues, debemos aprovechar este espacio para hacer un llamado al Ministerio del Trabajo a nivel nacional, porque evidentemente ustedes estaban, como todos los sindicatos a nivel nacional, Sintramunicipio también en su momento lo hizo, y muchos sindicatos realizaron la misma actividad de hacer la pedagogía no solamente con sus trabajadores, sino con la comunidad en general. Es casi que una obligación ciudadana. Entonces, en cumplimiento de esa responsabilidad ciudadana y en cumplimiento de nuestra labor como dirigentes sindicales, nos encontramos con esta situación. Entonces, ¿cuál sería ese llamado que tú, Eddie, y ustedes, compañeros de Sutimac, harían, en este caso, al Ministerio del Trabajo? Bueno, yo creo que hay que ejercer o profundizar la vigilancia hacia las empresas, porque muchas veces hay temor de algunas organizaciones sindicales, inclusive de algunos trabajadores, de denunciar lo que se presenta al interior de las compañías. Ejemplo, las compañías no están cumpliendo, las empresas no están cumpliendo con la 2101, por decir algo, y esas denuncias hay que elevarlas al Ministerio del Trabajo. Nosotros hacemos un llamado, primero que todo, a la unidad de los trabajadores y las organizaciones sindicales, porque es la única forma en la cual nosotros podemos confrontar desde un punto de vista de las normas, de los decretos, pero también desde un punto de vista de las formas como nosotros nos expresamos y llevamos las ideas a los trabajadores, que son a través de esto, de la pedagogía, a través de los informes escritos, a través de las asambleas, diferentes formas de utilizar la expresión de las organizaciones sindicales o los puntos de vista de los dirigentes sindicales. Yo creo que la unidad nos hace fuertes, pero también debemos de tocar el ministerio para que el ministerio se comprometa aún más con las organizaciones sindicales de ejercer vigilancia hacia los empresarios en este país, porque los empresarios en este país han tenido las manos libres para perseguir a los dirigentes sindicales, para perseguir
a los trabajadores que se afilian a las organizaciones sindicales y para destruir muchas organizaciones sindicales. Cuando no logran domesticar una organización sindical, la destruye. Entonces yo creo que eso es importante, que el ministerio, el gobierno, el Estado esté enterado para que hagan vigilancia permanente y que también las organizaciones sindicales visitemos permanentemente el Ministerio del Trabajo para hacer las denuncias respectivas frente a lo que sucede. Sí, es muy importante y yo creo que este espacio, Eddie y compañeros, la gente que nos está viendo, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, eso es lo que hemos buscado en este espacio, precisamente reivindicar la labor sindical, el trabajo que se hace desde las organizaciones sindicales. Aquí hemos tenido a Renan Vega Cantor hablando de lo que pasó desde la masacre de las bananeras hace 100 años, casi 100 años, donde había compañeros exigiendo unos derechos laborales, compañeros que trabajaban para la United Fruit Company y que luchaban por unas reivindicaciones muy similares a las que están hoy en día o las que se discutieron en el marco de la reforma laboral. Y en ese sentido seguimos más o menos en una dinámica donde el movimiento sindical, que entre otras cosas ha sido reconocido por este gobierno como sujeto de reparación colectiva, sigue siendo perseguido, pues 100 años después casi de esta situación de la masacre de las bananeras. Entonces, y también hemos tenido aquí inclusive compañeros de las escuelas sindicales, hemos tenido defensores de derechos de los trabajadores y todos apuntan a plantear, como en efecto pues ha quedado en cada uno de los programas, de que ha habido una persecución en contra de los sindicatos. Y esto que está sucediendo con ustedes, Eddie, es una muestra de ello, y por eso nosotros como organización sindical, a través de este espacio, estamos de alguna manera ayudando a dar a conocer esa problemática que tienen ustedes en Sutimac. Y dicho sea de paso, toda la solidaridad de Sintramunicipio, que ya entiendo que se emitió un comunicado que, si no lo conoces en este momento, seguramente te va a llegar o le va a llegar a tu organización sindical, dirigido a las directivas de la multinacional para la cual ustedes venden su fuerza de trabajo. Y en ese orden de ideas, apoyo total desde Sintramunicipio, y esperamos que de todas las organizaciones sindicales para este conflicto laboral entre los compañeros dirigentes y la empresa, la multinacional Cementos Argos. Eddie, yo quisiera, pues no sé qué piensas al respecto, pero yo creo que es importante que la gente conozca un elemento subsidiario que se presenta en esto, una situación adicional que de pronto pasa desapercibida, y es la afectación en los trabajadores, porque ustedes hoy en día están desvinculados de la empresa. Si ustedes no tienen ingresos salariales, me imagino que están subsistiendo a partir de la solidaridad de las organizaciones sindicales, y quisiera que nos contaras, obviamente, sin afectar eso, tu dignidad como trabajador y como dirigente sindical, pero sí es muy importante que la gente lo sepa, porque esto hace parte de la afectación y hace parte de lo que hacen en este caso, la empresa Cementos Argos contra ustedes como dirigentes sindicales. Primero que todo, pues agradecer a las diferentes organizaciones sindicales por la solidaridad moral, los comunicados que han enviado. Son muchos los compañeros de Sintraquín, de Sintramunicipio de Yumbo, los compañeros de la Unión Patriótica, es decir, son tantos los comunicados de solidaridad que fortalecen esta lucha. Yo creo que esa es la importancia que tiene esa solidaridad moral. Lo otro, compañero, frente a lo que tiene que ver con el despido que hace la compañía, es un despido con justa causa en suspenso.
Es decir, a nosotros todavía no nos pueden sacar de la compañía hasta que un juez de la República no la autorice, que es lo que arrancó a partir del 4 de agosto, cuando la empresa toma la decisión de prácticamente demandar ante un juez de la República, ante un juez de la República laboral de reparto, para que empiece el proceso de levantamiento de fuero sindical. En este momento nosotros continuamos laborando en las mismas condiciones como lo veníamos haciendo. La única diferencia es que estamos sometidos a un proceso judicial ante un juez laboral para el levantamiento de fuero. Apenas arranca el proceso, no hemos sido todavía comunicados para iniciarlo, pero ya la empresa le comunicó a un juez de reparto para que arranque con él. Nosotros todavía conservamos nuestro salario, todavía mantenemos los derechos adquiridos desde el punto de vista de la convención colectiva de trabajo, sin ningún inconveniente, hasta que un juez de la República diga lo contrario. O manifieste que debemos de continuar laborando, porque esa es el proceso que inicia, y nosotros, desde el punto de vista de lo que demostramos dentro del proceso de diligencia de descargo, pues estamos seguros que este proceso lo sacamos adelante. No, es importante dejar claridad al respecto, porque en todo caso, pues como herramienta de comunicación, pues es importante que quede claro, pues que ustedes en ese momento estaban recibiendo un salario y demás, y como has aclarado, pues lo que está en discusión es el tema de el levantamiento de fuero. Dicho esto, Eddie, ¿cuál es la situación? ¿Qué se viene en estos momentos o qué afronta? Pues además de lo que ya has dicho, que ya lo has dejado un poco claro, pero ¿qué afrontará los próximos días la organización sindical con respecto a este caso de ustedes? Y como pues plantear eso, que nos pudieras compartir cuáles las expectativas que tienen frente a este caso. Y bueno, ya está la solidaridad de las organizaciones sindicales, pero sería importante pues que hicieras también el llamado también a los sindicatos que de pronto no se han sumado o que desconocen de alguna manera lo que está pasando con ustedes, para que acompañen esta lucha, que es la lucha de todos, porque como ya dije, es un elemento que está ocurriendo no solamente con ustedes, sino con otras organizaciones sindicales del orden nacional y también a nivel seccional. Bueno, frente a lo que me pregunta, yo creo que hay un elemento central, como estos informes pedagógicos que se hicieron en las diferentes plantas estaban dentro del marco de una decisión también tomada por el gobierno. Nosotros hemos sentido el respaldo de lo que tiene que ver con la institucionalidad al respecto. Lo otro es que las organizaciones sindicales, esto es un golpe no solamente a Sutimá, sino también un golpe al resto de organizaciones sindicales, porque es un precedente que no se puede dar en el país. Yo creo que es un precedente que nosotros debemos de pasar la página desde el punto de vista de que las organizaciones sindicales deben actuar de manera autónoma sobre la base de lo que hemos planteado nosotros, como son la normatividad, pero también cuando se presentan este tipo de cosas, pues las organizaciones sindicales los invitamos a que nos unamos, a que demos una respuesta desde el punto de vista de cómo lo estamos haciendo, pero también desde el punto de vista de visibilizar lo que sucede con Sutimá, porque hoy es Sutimá, pero tengo entendido también que hay otras organizaciones sindicales donde hay un proceso también de levantamiento de fuero sindical. O sea, esto va creciendo, hay como una ofensiva en contra del movimiento sindical en el gobierno del cambio, hay una ofensiva completa. Como lo planteamos anteriormente, hay un plan B, y el plan B va en contra de las organizaciones sindicales porque apoyamos un proceso de cambio. Y esa es la importancia que tienen las organizaciones sindicales también. No solamente reivindicativas, sino meternos en la política pública laboral, tanto desde el punto de vista del sector privado como del sector público. Entonces es ahí donde nosotros consideramos de que la movilización para poder, compañeros y compañeras, para poder avanzar, para poder para evitar de que haya levantamiento de fueros sindicales, es unirnos y movilizarnos, visibilizar este proceso a nivel nacional como a nivel internacional. E igualmente con la ayuda jurídica, porque no podemos olvidar lo que esto arranca desde el punto de vista jurídico,
y también tenemos que tener una ayuda jurídica que nos permita defendernos en los estrados judiciales, defender nuestra realidad, pero defender la verdad de lo que sucede en este país, porque este proceso no solamente va a ser ejemplarizante para las organizaciones sindicales desde el punto de vista de la defensa, sino también desde el punto de vista de que debemos avanzar y que no solamente las organizaciones sindicales sigan siendo estigmatizadas como lo vienen haciendo históricamente, donde muchos compañeros nuestros fueron asesinados, muchos compañeros fueron despedidos, otros fueron desaparecidos, sino que esta página cambie desde el punto de vista del respeto hacia las organizaciones sindicales. Los sindicatos se deben de respetar. Las organizaciones sindicales deben de actuar de manera autónoma. Los empresarios no deben intervenir en las organizaciones sindicales. Yo creo que eso es lo que debemos de hacer, porque muchas veces nosotros consideramos de que debemos de avanzar, pero debemos de hacer respetar nuestra, nuestra individualidad, debemos de respetar lo que debemos de hacer respetar todo lo que tiene que ver con el tema tan importante que es la autonomía sindical. Esa es la importancia que recojo yo frente a esto y que yo entiendo y siento, compañeros, y siento de que la solidaridad está con nosotros, de todas las organizaciones sindicales, la Central Unitaria en el Valle del Cauca, igualmente la Secretaría de Educación, la Secretaría de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional también ha hecho sus manifestaciones en contra de la persecución sindical, en contra del perfilamiento antisindical, en contra de estos listados que afectan la seguridad de los trabajadores y de los dirigentes sindicales. Yo creo que ahí estamos nosotros. Vamos a hacer respetar el fuero en los estrados judiciales, pero también consideramos de que el movimiento sindical se debe de movilizar en contra de lo que está sucediendo en el país, porque porque la ultraderecha ya inició un plan B en contra del gobierno, un plan B en contra de las organizaciones sindicales, un plan B contra el derecho fundamental al trabajo y un plan B en contra de los derechos humanos. Yo diría que, complementando esto que planteas del plan B, es una matriz que ya está cogiendo fuerza y que se ha vuelto un elemento central en la contradicción tierra, capital, trabajo, que está más que vigente. La lucha de clases está vigente. El ataque al movimiento sindical se refleja en las cifras, la baja tasa de sindicalización que hoy día es de alrededor del 4%, y en ese orden de ideas, este programa lo que hace justamente es contribuir a contar la verdad desde la perspectiva del movimiento sindical, algo que pues a todas luces, y ya lo sabemos que no se ha hecho. Sí se han hecho algunos esfuerzos, hay documentos, hay libros, etcétera, etcétera, como el libro de la historia de un sindicato del pueblo que nosotros acá en Sintra Municipio editamos, y contra el cual hace unos días nada más también hubo unos ataques por vía de WhatsApp, tratando de deslegitimar de alguna manera ese trabajo, esa historia de lucha de Sintra Municipio de Yumbo. Ustedes también en Sutimac hace unos días también fueron objeto de ataques de fuerzas oscuras que vandalizaron el frente de la sede sindical, donde pues ustedes tienen tienen como cualquier organización el derecho de expresarse a través de la pintura, como lo han hecho en la sede sindical de aquí del municipio de Yumbo, perdón, y esta sede fue vandalizada. ¿Qué ha pasado, Eddie, aprovechando, qué ha pasado con eso? ¿Qué resultados ha habido de la vandalización de la sede sindical de ustedes acá en Yumbo? Bueno, recordar también que en el 2018 nuestra sede sindical fue también objeto de ataques por parte de la ultraderecha en el municipio de Yumbo. Eso también hay que denunciarlo, porque pues las organizaciones sindicales, además de que han sido o hemos sido estigmatizados, pues igualmente hemos recibido ataques directos a las sedes sindicales nuestras. Nosotros sabemos que desde el arte también generamos resistencias
desde el punto de vista de lo que tú manifestabas entre capital, tierra y trabajo, y lo demostramos a través de lo que se hace, de lo que expresamos, pero también de lo que se pintan en las paredes de nuestras sedes sindicales. Yo creo que esa también es la autonomía nuestra, de expresarnos a través de la pintura, y eso es lo que hemos venido haciendo. Vandalizaron un mural que tenemos del compañero Henry Cuenca, un mural que tenemos sobre lo que sucedió en el 2021 frente a la resistencia que se ha generado con respecto a lo que sucede con el neoliberalismo y las afectaciones, no solamente desde el punto de vista laboral, sino a la sociedad en general. Es decir, todo lo que tiene que ver con la precarización de los derechos de los colombianos, ahí se expresa en esa pintura. Fue vandalizada, nosotros lógicamente elevamos esto a una denuncia, hicimos una denuncia, pero igualmente eso está ahí, no han habido ni se han encontrado culpables o responsables de esto, pero nosotros sabemos directamente de dónde viene, así como lo que sucedió en el 2018, ahora sucede también con la vandalización en el mes de febrero, más o menos, enero, febrero de este año, de esos murales que tenemos en la sede. Yo creo que nosotros nos podemos expresar de diferentes maneras y consideramos de que el hecho de que existan diferencias, diferentes conceptos, no quiere decir de que nosotros tengamos que eliminar al contrario porque tenga un concepto distinto. Yo creo que nosotros debemos de tener ahí también, y se ha demostrado que no es necesario eliminar al contrario porque piense distinto, sino que se debe respetar la diferencia. Y de eso sí ha mostrado mucho ejemplo las organizaciones sindicales. Importante eso que señalas al final, porque también hay en el imaginario colectivo de la gente que no hace parte de los sindicatos y de algunos empresarios, se piensa que los sindicatos estamos para acabar con empresas y eso no es así, eso no es cierto. Los sindicatos, por el contrario, contribuimos de alguna manera y los dirigentes a fortalecer las empresas, porque sabemos y entendemos que es la fuente de ingresos de los trabajadores y es importante que las empresas también se mantengan y prevalezcan, pero al mismo tiempo que las empresas respeten los derechos laborales de los trabajadores, como en este caso el derecho constitucional, además, a la libertad sindical y en particular al fuero sindical de nuestros compañeros de Sutimac nacional. También hay decir, Eddie, que para ir cerrando, que ustedes, Sutimac ha sido un sindicato histórico y en esa historia de lucha del sindicato, pues ahora hablabas del compañero Henry Cuenca, quien también fue asesinado y entiendo o quisiera que nos contaras y que le contaras a la audiencia qué resultados ha arrojado la investigación sobre el asesinato de nuestro compañero y dirigente sindical Henry Cuenca, porque pues nosotros también en Sintramunicipio tenemos el caso de Dionisio, frente al cual nunca se ha conocido de parte de las autoridades quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esos execrables hechos ocurridos aquí en el municipio de Yumbo. ¿Qué ha pasado en el caso de ustedes en particular con el compañero Henry Cuenca Vega? Bueno, frente a los asesinatos o a lo que nosotros llamamos terrorismo de Estado en contra de los dirigentes sindicales del sector del cemento y los materiales de la construcción, no solamente Henry, sino Ramón Alberto Díaz, los compañeros de Enare que asesinaron prácticamente dos juntas directivas y otros compañeros asesinados, pues eso está en la impunidad, compañeros. Eso prácticamente no hay responsable, no hay una responsabilidad directa de los asesinos de estos compañeros y consideramos nosotros que eso ha ido, ha ido como entregándose la verdad cuando nosotros hacemos parte de la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, esa jurisdicción donde se plantea la verdad, donde nos han escuchado, ahí hemos planteado algunos elementos, han habido algunas investigaciones y todo apunta a ese terrorismo de Estado que se viene practicando desde los años 80 hacia acá. Entonces, pero no hay directamente un responsable intelectual que uno dijera viene de tal parte, no hay absolutamente nada todavía sobre ese tema.
y yo considero que se debe de seguir investigando porque las organizaciones sindicales debemos de tener la verdad frente a lo que ha sucedido con el conflicto armado y sobre todo lo que ha sucedido en contra de los dirigentes sindicales, especialmente el asesinato de los mejores dirigentes de este país. Creo que nosotros tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho también a la reparación, pero también a la no repetición. Y consideramos que aquí se está repitiendo porque se está exponiendo no solamente la vida de los dirigentes sindicales cuando se perfila, cuando se individualiza, cuando se señaliza por parte de las empresas, sino que también se está poniendo en riesgo la familia de esos dirigentes. Se está poniendo en riesgo los afiliados de una organización sindical. Yo creo que esto debe salir a flote desde el punto de vista de la verdad. La verdad tiene que primar sobre esas investigaciones y sobre todo que no se repita, no haya repetición frente a los asesinatos. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, compañero. Este espacio de este canal de YouTube surgió como con un primer programa que se llama La Verdad en Disputa. Es decir, la verdad en Colombia está en disputa y hay una verdad que le cuentan los medios de comunicación tradicionales y que está en libros y inclusive en la academia, pero está contada desde una perspectiva. Y nosotros siempre hemos creído, desde que se creó este espacio de comunicación sindical, que desde la perspectiva del movimiento sindical es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y hay una necesidad del movimiento sindical de contar su verdad, de contar la verdad desde la mirada del movimiento sindical para que las nuevas generaciones de trabajadores conozcan lo que viene ocurriendo y que quede estos espacios, estos videos y estos podcasts como un elemento para estudio de la academia, de las escuelas de leyes que hay en Colombia, pero también de las escuelas sindicales y las escuelas sociales y populares que hay en todo el país, para que poco a poco vamos entre todos desmenuzando la otra historia de Colombia. Entonces, no me queda más sino agradecerte a Eddie, invitar a todas las personas que nos están viendo a que se suscriban al canal para poder seguir generando contenido de este tipo, seguir teniendo pues estos invitados. Desafortunadamente hoy no, el invitado que tenemos, al compañero Eddie Lenis, pues es para contarnos una situación que ellos están viviendo, pero este espacio también está para eso, para apoyar a nuestros compañeros, para que los compañeros de las organizaciones sindicales que están siendo objeto de persecución sindical y de acoso laboral y de todas estas prácticas como el levantamiento de fueros, que ya dijimos que es una matriz, pues puedan hacer la denuncia o puedan contar desde su perspectiva lo que están viviendo. Entonces, Eddie, unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Pues agradecerle a los compañeros por abrirnos este canal del podcast. Yo creo que son importantes, debemos masificarlo como lo vienen haciendo, a los compañeros de Sintramunicipio, a las organizaciones sindicales que hacen presencia no solamente en Yumbo, sino también en el Valle del Cauca, porque han estado ahí, han estado solidarizándose con nosotros, al resto de compañeros y a los que nos escuchan en este momento, que vamos a estar informando de manera seguida lo que sucede con las relaciones laborales en Cementos Argos S.A., porque ahora somos nosotros los trabajadores y la organización sindical Sutima, mañana puede ser otra organización. Yo creo que movilizarnos va a ser la perfecta defensa que vamos a tener las organizaciones sindicales cuando se trata no solamente de defender el fuero, sino también de defender las organizaciones sindicales frente a la arremetida patronal que ya viene haciendo mella en Colombia. Bien, muchas gracias, Eddie, y muchas gracias a todos por habernos visto hasta este punto y hora el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, compañeros.